Muy bien, bueno, entonces vamos a dar inicio. Primero que nada, bienvenidos a la conferencia de Neuropedagogía de la Inteligencia Emocional. En esta situación, bueno, les doy la bienvenida, les agradezco por parte del Centro Especializado en Educación, Neurociencias y Psicopedagogía por ingresar a nuestra conferencia virtual. Y pues bueno, si no hay más, daremos inicio a este proceso. Ok, vamos a comenzar con la primera parte, que en este caso tomaríamos en cuenta la situación de la importancia. Primero que nada, vamos a dejar algo muy claro. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, o cuando hablamos de esta, no nos referimos de forma directa a controlar emociones. No podemos controlar emociones, ningún ser humano puede hacer esto. Lo que sí podemos hacer es aprender a identificar nuestras emociones para cambiar nuestras reacciones. De ahí la importancia del desarrollo de esta inteligencia. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros hablamos acerca del éxito de una persona, nos referimos principalmente a este proceso en el cual una persona es capaz de lograr sus objetivos e incluso de desarrollarse en todas las esferas que se pueden estar presentando. Otra de las situaciones, ¿qué es lo que también podemos encontrar? Primero que nada, para que una persona sea exitosa, el 77% de estas cuestiones recaen en las habilidades socioemocionales y tan solo el 28% recaen en las habilidades intelectuales. Estamos hablando que incluso hasta el concepto que nosotros mencionábamos como inteligencia o creíamos de inteligencia ha cambiado. Por tanto, he aquí la importancia de ir desarrollando la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué es lo que tenemos también que cuidar conforme a este proceso? Tratemos de estimular la inteligencia emocional, nos puede ayudar mucho. Por lo tanto, el uso de esta, sobre todo desde el aspecto neurobiológico, es muy importante. Y ahí es donde ingresará nuestro compañero. Entonces, le cedo la palabra a él para que pueda platicarnos un poquito más con respecto a este proceso. Bueno, muy buenas noches tengan a todos ustedes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. En esta tarde-noche, pues vamos a estar platicando un poquito de las emociones y de la parte neurobiológica, con la cual pues vamos a estar platicando directamente de cuáles son algunas de las teorías que están directamente relacionadas con esta base, ¿verdad? La base neurobiológica de la inteligencia emocional. Entonces vamos a platicar inicialmente que para poder entender, mejor dicho, al cerebro emocional, tenemos actualmente un conjunto de teorías que nos van a permitir estudiar de forma correcta cómo se presentan la integración de las emociones a nivel cerebral. Vamos a empezar mencionando un poquito la teoría del cerebro trino o del cerebro triuno del doctor Paul MacLean, que nos habla específicamente que el cerebro humano va a estar interactuando a partir de 3 niveles diferentes de integración. Vamos a mencionar cada uno y vamos a especificar por qué es tan importante el reconocimiento, decodificación, control y gestión, aparte de la expresión emocional para una persona. Como yo lo había dicho mi compañera, es tan importante hablar de que las emociones en general, su identificación, su control, su gestión nos va a poder determinar el 80% de éxito que nosotros tengamos en el nivel laboral, en el nivel social, en el nivel académico. Eso es tan importante entonces de estudiar a partir de cómo se están integrando estas inteligencias y también cómo se va a estar desarrollando la inteligencia emocional en el cerebro. Por una parte, vamos a empezar con el primer cerebro, que es el cerebro reptil, o también llamado cerebro instintivo. El cerebro reptil o cerebro instintivo es una parte del cerebro humano que va a estar determinándose
a partir de la interacción que tengamos con el contexto, pero desde un mecanismo instintivo. Esta parte o esta región del cerebro va a estar regulando específicamente el instinto de supervivencia, un poquito de hambre, la sed y los comportamientos que estén ligados más hacia el instinto. Entonces lo podríamos ligar directamente con la parte de la niñez. Cuando somos niños, nosotros actuamos muchas veces por instinto. Cuando el recién nacido tiene frío, llora. Cuando siente hambre, llora. Cuando tiene necesidad de apego, también llora. Entonces, esta parte del cerebro va a estar directamente relacionada con el instinto. Es la parte del cerebro reptil. El segundo es el cerebro emocional, que es el tema de la charla del día de hoy, de la plática del día de hoy, que tiene que ver directamente con las emociones, la regulación, el control, la gestión, la decodificación y posteriormente la expresión de emociones, que sería el sistema límbico o el cerebro límbico, el cerebro emocional. También en algunos autores podemos encontrarlo como cerebro medio. ¿Qué es el cerebro límbico o cerebro emocional? Es aquella parte del cerebro que va a estar representada en una mayor medida por órganos que se van a encargar de controlar y gestionar nuestras emociones. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder determinar la diferencia, por ejemplo, puntual entre una emoción y un sentimiento. En la siguiente diapositiva vamos a estar platicando de esto. Entonces, el cerebro límbico o cerebro emocional es altamente importante porque al momento de hablar de la integración a nivel cerebral, este cerebro es el que va a estar más arduo para poder aprender. ¿Y con qué etapa va a conectar este cerebro, el cerebro medio? ¿En qué etapa va a tener un papel preponderante? En la etapa de la preadolescencia y de la adolescencia. ¿Por qué en esta etapa? Porque en esta etapa es cuando nosotros hacemos un encendido del reloj biológico, hacemos conexiones dentro de nuestro cerebro en esta parte específica para poder determinar el ejercicio de socialización y aquí aprendemos a partir de las emociones. Entonces, ¿qué tipo de educación se debe de manejar continuamente con el adolescente? Es un tipo de educación emocional, es decir, hacer que se emocione en el proceso, en el procedimiento del aprendizaje. Finalmente, el cerebro llamado neocorteza. Como su nombre lo dice, neo nuevo, nueva corteza. Esta parte del cerebro humano es la que tarda más en integrar las funciones cognitivas, pero va a ser la parte del cerebro que está más ardua para poder centralizar la toma de decisiones. Es decir, cuando uno crece en la etapa adulta y va a tomar una decisión que tiene que ver con la persona con la que se va a relacionar durante toda su vida, con el sitio en donde se va a establecer, con el tipo de socialización, de dinámica, esta parte del cerebro es la que va a entrar imperativamente para regularse. Y también tiene que ver mucho con un fenómeno llamado neuroplasticidad. La neuroplasticidad actualmente está ampliamente estudiada por los neurocientíficos porque es un ejercicio del cerebro humano, o un mecanismo, mejor dicho, de adaptación. Así es definida la neuroplasticidad como la capacidad que va a tener el cerebro para poder adaptarse a su entorno. Y entonces, esta va a ser una parte muy importante para poder estudiar. De tal forma que el cerebro humano sería la unión de estos tres cerebros y en diferentes etapas de nuestra vida cada uno va a estar representado. Ahora bien, vamos a hacer esta definición y vamos a hacer esta conceptualización. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Para que podamos entonces entender cómo funcionan algunas áreas del cerebro emocional. Una emoción se puede definir específicamente como una capacidad tanto perceptiva como sensitiva. ¿Por qué perceptiva? Porque nosotros podemos percibir emociones. Puede ser a través del lenguaje, por lo general, no verbal de una persona. Yo me estoy comunicando con una persona y puede ser que su lenguaje, pues, me dé la idea de que es una persona o que en ese momento se encuentra con un estado emocional equilibrado. Sin embargo, su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal me puede estar diciendo completamente lo contrario. Entonces, nuestro cerebro va a percibir una emoción
que es considerada como una capacidad perceptiva, en algún momento hay un grupo de sentimientos, ¿verdad?, que pueden ir ligados a esa emoción. Entonces, las emociones, tenemos emociones primarias, como el miedo, como la ira, como la alegría, como la tristeza y como la sorpresa, que son emociones llamadas emociones instintivas, primarias. Ahora, los sentimientos, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y el sentimiento? El sentimiento es consciente. Para poder internalizar en mi cerebro y poder entender en mi cuerpo un sentimiento, voy a tener que estar consciente, voy a tener que reconocerlo, voy a tener que hacer un proceso de pensamiento, de introyección, y entonces voy a determinar el sentimiento que está imperando en todo mi ser durante un momento determinado. Ahora nos vamos a la neuroanatomía. El cerebro emocional, como lo acabamos de mencionar en la teoría del doctor Paul MacLean, es un grupo de estructuras anatómicas que van a funcionar para el control, la integración, la gestión y la expresión de emociones. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, podemos mencionar, por ejemplo, vamos a ir en orden para que nosotros nos podamos ir entendiendo, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un área del cerebro que va a estar regulando junto con la circunvolución cingulada o el giro cingulado, el control perceptivo directamente de las emociones directamente vinculadas con el manejo. Es decir, esta parte del cerebro humano por una parte tiene que ver con el reconocimiento de un sentimiento y también la comunicación de ese sentimiento o ese grupo de emociones hacia otras regiones del cerebro. Otro órgano que es muy importante mencionarlo es la glándula pineal. La glándula pineal tiene que ver con la segregación de unos neurotransmisores en el cerebro llamados endorfinas, que son hormonas que nos van a servir para poder asociar emociones, pero también son emociones que nosotros podemos regular a partir de la liberación de este neurotransmisor. Entonces es muy importante la glándula pineal en la liberación de endorfinas. Posteriormente tenemos el hipotálamo y el hipocampo. Estas dos áreas del cerebro nos van a ayudar a los componentes de relajación y de la preparación antes de poder expresar una emoción y sentimiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy preparándome para poder expresar una emoción, un sentimiento que yo he determinado, estas partes, el hipotálamo y el hipocampo, nos van a ayudar a regular estos elementos. Ahora, con el componente del sistema límbico en general, diversas emociones se van a estar integrando en esta área del cerebro y, por ejemplo, tenemos otras áreas que no están directamente relacionadas con el sistema límbico, pero que también nos ayudan e intervienen directamente. Por ejemplo, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el área más anterior del cerebro, de la neocorteza, y esa tiene que ver directamente con el control tanto de los movimientos como también la toma de decisiones. Es muy importante analizar que la corteza prefrontal también tendría un papel preponderante en el dominio y control de las emociones. Finalmente, mencionar a la amígdala. Yo la dejé al final a propósito para poder aperturar un poquito más su función que tiene en el dominio del cerebro emocional, de las emociones y los sentimientos y las percepciones también. La amígdala nos sirve mucho para poder regular y controlar, sobre todo manejar, tiene que ver con el manejo emocional. Y esta se ha estudiado actualmente que puede ser un órgano que se va a encontrar en el cerebro y que nos va a ayudar elementalmente para poder iniciar una respuesta, ¿verdad?, que tiene que ver con la defensa del cuerpo humano, por una parte, pero también está directamente relacionada con la pasión, la tristeza y el miedo. Entonces, a estos tres elementos, a la pasión, la tristeza y el miedo, nosotros le llamamos neurociencias como condicionamientos de contexto, ¿de acuerdo? Condicionamiento de contexto, que también entraría, por ejemplo, un poquito el comportamiento sexual y la alimentación. Pero bueno, esas ya son otras cuestiones que están ligadas también a estos órganos y estos componentes.
Muy bien, compañero. Muchas gracias por la intervención. Bueno, vamos a continuar un poquito con el proceso. Nada más comentarles, compañeros, un poquito las preguntas, dudas, demás, vamos a estarlas atendiendo al final, ¿sale? Para que puedan ir anotando sus preguntas o cualquier duda que tengan y entonces les vamos a ir respondiendo más al final. Ya les vamos a ir indicando el tiempo en el cual vamos a empezar a trabajar con respecto a ello. Ahora, vamos a trabajar un poquito con respecto a los elementos que se deben de desarrollar durante el proceso justamente de la inteligencia emocional. Algo que tenemos que retomar de manera importante. Si alguien pudiese contestarme, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros le preguntamos a una persona, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta que generalmente nos dan? Si alguien quisiera apoyarnos, puede abrir su micrófono para responder. Normalmente nos contestan bien. Ok, a ver, la compañera Guadalupe del Carmen, sí, le escucho, fue la primera que abrió su micrófono, entonces le otorgo la palabra. Gracias, le comentaba que la respuesta que habitualmente damos es pues bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, compañera. Así es, generalmente cuando nosotros respondemos, o digamos de alguna forma nos preguntan, ¿cómo estás? Nuestra respuesta es bien, o en su caso, mal. Pero no pasa de más allá. Entonces, a veces cuando tenemos que hacer esta pregunta, en el caso yo le pregunto a mis compañeros o a mis estudiantes, bueno, ¿cómo estás, hijo? Casi siempre me dicen, bien, profa. Bueno, ¿bien qué? ¿Estás bien feliz, bien enojado, bien angustiado, bien qué? Porque el bien lleva muchas respuestas de por medio también. Entonces, ¿qué es algo que tenemos que tomar en cuenta? Es importante recordar, por ejemplo, que en promedio nosotros manejamos alrededor de 7 emociones, cuando en realidad existen más de 250 tipos de emociones y sentimientos. Entonces tenemos un vocabulario emocional extremadamente limitado. Tenemos que aprender justamente a trabajar estas emociones y es ahí donde surge el primer punto. Aprender a nombrar nuestras emociones. ¿Por qué es importante? Es importante tomar en cuenta que no existe un concepto como tal para cada emoción. ¿Por qué? Porque todos expresamos nuestras emociones de manera diferente. Vaya, lo que para mí puede resultar alegría, para otra persona puede resultar angustia o enojo. No todos expresamos las emociones de la misma manera. El hecho de que en algunas situaciones, por ejemplo, tengamos por imposición una emoción o en su momento creamos, por ejemplo, que el enojo se debe expresar de una manera, es básicamente porque nos han indicado que así es, que eso es el enojo. Y es aquí donde empezamos a trabajar con nuestra inteligencia emocional, nombrando emociones, no imponiendo. En un niño, ¿cómo le vamos a enseñar a nombrar sus emociones? De acuerdo a sus reacciones fisiológicas, vaya, de acuerdo a cómo su cuerpo reacciona ante una emoción, es conforme él va a descubrir qué tipo de emoción está expresando. Por ejemplo, en este proceso también, ¿qué sucede cuando nosotros le preguntamos a un niño, ¿cómo estás? O, en su caso, si lo vemos llorando, y le decimos, ¿por qué estás triste? Desde ese comentario estamos imponiendo una emoción. ¿Por qué? Porque los niños no conocen sus emociones, la están aprendiendo a reconocer. Por eso es importante tratar de que sean ellos quienes las ubiquen. Primero vamos a preguntar cuál es la reacción fisiológica, interna como externa. Vaya, le duele el estómago, le duele la cabeza, externa, empiezan a sudar las manitas, está temblando quizá, etcétera, ¿no? De acuerdo a cómo reacciona su cuerpo, él va a empezar a descubrir las emociones y va a comenzar a asignar un nombre. Una vez que nosotros ya asignamos el nombre, que aquí yo les recomendaría, por ejemplo, para empezar a trabajar con nuestra inteligencia emocional, en una hojita, aprovechando que estamos en cuarentena, vamos a crear una tablita en la cual, por ejemplo, vamos a trabajar
una emoción por día. ¿Qué vamos a hacer en la tablita? Vamos a poner alumnos, quizá hijos, pareja, padres de familia, también mis papás, familiares cercanos, etcétera. De tal forma en la cual yo voy a identificar, por ejemplo, enojo. ¿Cómo expreso mi enojo con mis alumnos? ¿Cómo expreso mi enojo con mis hijos? ¿Cómo expreso mi enojo con mi pareja, con mis padres, con los padres de familia, con mis compañeros de trabajo, para irme autoevaluando? Esta autoevaluación me va a ayudar muchísimo a ir reconociendo mis propias expresiones emocionales y empezar a trabajar con mi inteligencia emocional. Después, la motivación. La motivación puede ser tanto interna como externa. ¿A qué nos referimos principalmente? Interna. Tratemos de reconocer las situaciones que estamos realizando o incluso hasta nuestras propias habilidades. ¿Por qué es difícil a veces tratar de reconocer en ello? Hay un experimento para los profesores, por ejemplo, que pueden trabajar con diferentes niveles académicos, los que están en un nivel específico. En un trabajo de investigación que tuve la oportunidad de realizar con diferentes niveles académicos, algo que realicé, por ejemplo, era justamente presentarle a los niños una tablita en donde ellos tenían que colocar sus virtudes y defectos. ¿Cuál fue la sorpresa en este tipo de procesos que realmente afirma el proceso de inteligencia emocional? Hasta los 11 años, los niños fácilmente me colocaban virtudes. La columna de virtudes las llenaba, entre el que soy bonita, mi cabello es lindo, se peina muy bonito, mi moño que mi mamá me pone está súper padre, etc. Pero después de los 11 años, en el inicio de la prepubertad, sucedía lo contrario. La columna de defectos se llenaba. ¿Por qué? Porque es aquí donde empezamos a reconocernos. Nuevamente, todo parece que está mal en nosotros. Y conforme vamos creciendo, vamos apagando nuestra motivación. Solitos empezamos a criticarnos más y más procesos, sin reconocer las cosas que realizamos. Por ejemplo, si vamos a hacer una actividad, pero algo nos sale mal, ¿qué es lo primero que observamos? Lo que nos salió mal. Y nos criticamos porque quizá la clase, la actividad que teníamos planeada no salió como la queríamos. Y justo este tipo de situaciones hacen que nos desmotivemos constantemente. Ahora, ¿cómo trabajarlo con los niños? El reconocimiento. Hay otra situación que sucede mucho. Por ejemplo, ¿qué pasa en su momento cuando para las maestros que tienen niños pequeños, o si recuerdan, por ejemplo, cuando iban en preescolar, ¿qué sucede cuando un peque de preescolar llega a casa con su primer dibujo y observa que mami o papi colocan ese primer dibujo, lo pega, por ejemplo, en el refrigerador? Si alguien me quiere ayudar, ¿qué es lo que sucede con el niño? Si a alguien le ha tocado observar esta situación, ¿qué pasa con ese niño? Si alguien quisiera participar, le otorgo la palabra. Ok, la compañera Guadalupe del Carmen. ¿Le escucho? Normalmente el niño pues siente justamente esto a lo que nosotros llamamos motivación, se siente feliz, se siente reconocido. Vaya, de alguna manera sabe que lo que hizo está bien, que es un buen trabajo, porque pues lo están exhibiendo, le dan un reconocimiento. Perfecto, maestra, muchas gracias. Exactamente. Justo esa mirada de sorpresa, de alegría, de entusiasmo, como bien dice la maestra, de felicidad, porque reconocieron su trabajo, es la mirada que todos deberíamos de tener en todo momento. La mirada en la cual nos alegramos por un esfuerzo bien hecho, la mirada que incluso deberíamos de desarrollar en nuestros alumnos. Aún así, estos sean de secundaria, bachillerato u universidad, que a veces se pierde este sesgo de motivación, el hecho de que les indiquemos a los estudiantes que coloquen, por ejemplo, una lámina expositiva en el salón porque nos gustó, genera motivación en ellos. Lo que va a generar es que el estudiante posteriormente diga, ok, esta lámina quizá no está tan bonita, la próxima vez lo puedo hacer mejor para que le guste más a la maestra o al maestro.
los motivamos de forma indirecta a seguir avanzando. La motivación es importante desde el aspecto en el que yo le digo al alumno que reconozco que llegó, desde que yo le indico a mi hijo que reconozco el esfuerzo que está realizando, todo eso me ayuda para que ellos sigan avanzando. Desarrollar empatía también es importante. Aprender aquí, desde el concepto de la inteligencia emocional, cuando nosotros hablamos de empatía, nos referimos a tratar de comprender a la persona aún cuando no estamos de acuerdo en su forma de pensar. ¿Vale? Entonces, este tipo de procesos es algo. Si una persona me respondió mal, me hizo quizá alguna grosería, así decirlo, antes de responder, es donde ingresa la empatía. Tratemos de comprender por qué ese niño, esa niña, ese chico, esa persona me respondió de esa forma, para que entonces yo pueda trabajar con inteligencia emocional. Trato de entender su situación, trato de buscar una solución antes de imponer quizá algún castigo o una llamada de atención de forma directa, porque esto también nos desmotiva, que es algo que tenemos que ir trabajando constantemente. Trabajar en su autoestima también nos puede ayudar muchísimo. La autoestima es algo con lo cual todos los días deberíamos de trabajar, deberíamos de reconocer al mismo tiempo que con la motivación, seguir incrementando nuestra autoestima. Como les repito, un reconocimiento tan simple, por ejemplo, para las compañeras que trabajan en preescolar o en primaria, que generalmente son cuando se otorga este tipo de procesos de la famosa florecita que le regalan a la maestra. Un detalle mínimo. Un niño llega con una flor a la maestra lo abraza, le da un beso, le dice muchas gracias, se coloca esta flor en el cabello, ese niño va a ser el más feliz de todo el día. Resulta que días después el niño llega con una flor, le entrega a la maestra lo mismo, lo abraza, le agradece, le da un beso, pero resulta que ahora por cuestiones de trabajo se le olvida colocársela en el cabello y la deja en el escritorio. Esa acción para ese niño va a ser una tortura, porque todo el proceso escolar, todo ese día, va a estar pensando qué hice mal y por qué mi maestra está enojado conmigo. ¿Por qué mi maestra ya no se puso la flor? ¿No le gustó? Yo hice algo mal, me porté mal. Entonces, esos pequeños detalles que parecieran no ser tan grandes, sí se refieren de importancia para los pequeños. Trabajar también en nuestro control de impulso, tratar de reconocer nuestras emociones, tratar de reconocer los motivos que nos llevan a expresar esas emociones también nos puede ser de mucha ayuda. Antes de responder en cuestión a la inteligencia emocional, hay un triángulo que trabajamos. El triángulo, en este caso, es siento, pienso, actúo, no al revés. Tengo que sentir, después pensar en cómo actuar, cuál sería la mejor manera de responder ante dicho estímulo y posteriormente entonces actúo, de tal manera en la que no me genere problemáticas. Y pues bueno, compañeros,